A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy José Guarnizo. Con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es viernes 27 de julio y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del Diario. Bueno, está servida la polémica por el fallo que abre la puerta a los despidos de mujeres embarazadas cuando el empleador no sabe de esta condición. Joana, ¿cuáles son los antecedentes de esta decisión que toma la Corte y en qué cambian las cosas? Bueno, José, pues hay que decir que la decisión que toma la Corte Constitucional es una sentencia en la donde unifica los casos de varias mujeres que fueron despedidas de sus trabajos y la Corte hace varias precisiones importantes. Una de ellas, la que tiene que ver con que si el empleador no tiene conocimiento de ese embarazo, puede proceder el despido. Y pues esto ha levantado mucha controversia entre las organizaciones pues laborales y de mujeres. Sí, en este momento nos encontramos con la magistrada Gloria Ortiz, ella es la presidenta de la Comisión de Género y ponente de esta iniciativa. José, es muy importante que la doctora Ortiz nos explique y nos detalle cuáles son los alcances que tiene esta decisión y que nos informe de manera adecuada cuáles fueron los argumentos que tuvo la Corte Constitucional para tomarla. Doctora Ortiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Doctora Ortiz, explíquenos un poco en qué consiste la decisión de la Corte Constitucional y qué va a pasar de ahora en adelante. Una mujer tiene que informar apenas se dé cuenta de su embarazo a sus jefes para blindarse un poco en ese fuero de maternidad. Bueno, Joana, muchas gracias porque sí es muy importante precisar algunos conceptos que han generado debate y que pues están generando unas alarmas que realmente no derivan de la sentencia. Es muy importante manifestar que la Corte Constitucional mantiene la protección de la mujer en embarazo frente al empleador que conoce su condición. Para la Corte Constitucional, desde sus inicios hasta este momento, es claro que la mujer embarazada tiene una estabilidad laboral reforzada. Esa estabilidad laboral reforzada supone una prohibición de despido por causa del embarazo. Es evidente, demostrable estadísticamente, que las mujeres en edad de tener hijos tienen una discriminación evidente por esas incomodidades que generan para algunos empleadores, por los sobrecostos que pueden ocasionar las mujeres en embarazo. Pero lo cierto es que la Constitución claramente protege a las mujeres en el empleo y sobre todo prohíbe la discriminación como causa del embarazo. Luego, ahora, a renglón seguido, un juez tiene que preguntarse cuánto un empleador está discriminando a una mujer al retirarla del empleo por causa del embarazo. Ese es el tema que la sentencia de la Corte de hace 2 días trató de precisar. Es distinto que se despida a una mujer porque está embarazada a que se despida a una mujer por otra causa. Y eso es lo que la Corte pone en su sitio. Tú me preguntas, Joana, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir pasando que un empleador que despida a una mujer porque sabe y porque está en embarazo y por esa razón la considere suficiente para retirarla del empleo. Eso está prohibido y puede generar
consecuencias incluso del reintegro de una mujer al cargo que viene desempeñando. ¿Qué pasa, magistrada, cuando existen contratos temporales? Hasta ahora, digamos, también conocíamos que en esos casos los empleadores tenían que continuar con esos contratos hasta que la mujer pasara por su estado de embarazo y surtiera, digamos, el proceso también de lactancia. En este momento, las cosas en ese sentido, ¿cómo quedaron? Bueno, Joana, hay dentro del derecho laboral, o sea, el contrato laboral, el contrato que tiene vínculos entre un empleador y la trabajadora que genera prestación personal del servicio y subordinación. O sea, esta sentencia se refiere a los contratos laborales exclusivamente. Los contratos laborales pueden ser a término fijo, pueden ser a término indefinido y pueden ser por duración de la obra, ¿cierto? Tú me preguntas por esos contratos a término fijo o por duración de la obra. Piensa en el contrato a término fijo de un mes. Yo necesito a una empleada para que me ayude a enfrentar las ventas que son más fuertes en la época navideña, muy usual. Yo necesito a un residente de una obra porque voy a hacer una remodelación de la casa. ¿Cuánto me dura la remodelación de la casa? Pues no tengo la certeza. Yo calculo que son 2 meses, pero pueden ser 3, por la duración de la obra o por el contrato a término fijo, en donde claramente tú sabes que el contrato está para X tiempo. En esos contratos a término fijo y por duración de la obra, el tema fundamental es establecer qué se entiende exactamente por despido por causa del embarazo. Una persona, una mujer embarazada que incluso ella no sabe que está embarazada, pero que llegó el término en el que desde el principio habíamos quedado en acuerdo con el empleador y trabajador en que era un mes y ya se terminó, pues en ese caso claramente la causa del despido, o sea, de la terminación del contrato, la causa no es el despido porque estaba embarazada, sino la terminación del contrato. De hecho, los expertos en derecho laboral discuten si eso se considera un despido. Ellos dicen que hay que incluso diferenciar lo que es el despido propiamente dicho y la causa que termina el contrato. Para algunos doctrinantes, el despido por terminación del contrato es un despido, pero con justa causa. Pero al margen del debate del concepto mismo de despido, lo cierto es que la terminación del contrato o la terminación de la obra se consideran justas causas por el derecho laboral. Y está claro que la terminación del contrato o la duración de la obra finalizada es lo que genera que se termine la relación laboral. En esos casos es donde cambió la jurisprudencia, porque la jurisprudencia anterior suponía una garantía absolutamente objetiva de la mujer en estado de embarazo. Se terminó el contrato porque estaba acordado desde el principio que era para las ventas navideñas y por eso teníamos un mes. Pero a los 15 días después de retirarme, yo terminé conociendo que estaba embarazada. Pues anteriormente, con la jurisprudencia que se cambió en este fallo, esta trabajadora podía ir al supermercado, no sé, a la venta de carros, y le dice, mire, cuando usted terminó mi contrato, yo ya estaba embarazada. Yo no sabía, usted tampoco. Pero como yo estaba embarazada, yo le pido que me mantenga en el empleo durante los 9 meses del embarazo, durante los 4 meses de la licencia de maternidad y durante el tiempo de la lactancia.
El contrato que tenía un mes para cubrir las ventas de Navidad se convirtió en un contrato de casi 19, 18 meses de vinculación laboral. Ese contrato, esa situación de un contrato que era inicialmente ocasional, inicialmente puntual para una específica función, fue pues evidentemente modificado porque pues ya tendrá que seguir vendiendo carros aún en las temporadas en donde se cubría la venta de carros con los trabajadores de planta, no con los trabajadores pues que enfrentan una coyuntura especial como las ventas en Navidad. Eso es lo que la Corte Constitucional cambió. La Corte le dice al empleador que si el contrato está para una específica labor de un mes, atender ventas navideñas, y efectivamente se ha terminado el tiempo por el cual yo he contratado, pues eso es una justa causa. Ese despido no es un despido que obedece al embarazo y por esa razón no está obligado a reintegrarla o a mantener la relación laboral que no fue contratada. Maestra, una precisión. Sí, señora, continúe. Esa decisión la adopta la Corte con base en un entendimiento de qué debe ser y cómo debe ser la protección a las mujeres. La preocupación de la Corte es siempre la protección de la mujer en situaciones de vulnerabilidad. El punto es que la Corte llegó a la conclusión, siguiendo estadísticas, estudios, investigaciones, que muestran que las mujeres en edad de tener hijos se encuentran más discriminadas para acceder al empleo que la normalidad de las mujeres. Está claro, es evidente que las mujeres, sin importar la edad, tienen un nivel de acceso y permanencia al empleo en condiciones mucho menos favorables que los hombres. La mujer a cualquier edad está, por regla general, está discriminada el empleo. Y digo a cualquier edad porque hay ciertos lugares o ciertos trabajos en donde la mujer, no importa cuántos años tiene, sigue siendo discriminada. Pero dentro del porcentaje de mujeres, las que están en edad fértil son mayormente discriminadas. Y esto, por las investigaciones, nos han llevado a mostrar que esto obedece a este tipo de protecciones, de garantías, que prima facie, o sea, a primera vista, son enormemente beneficiosas para las mujeres, pero que después, ya analizadas en contexto, se muestra que terminan desestimulando la contratación de mujeres en edad de tener hijos. Es comprobado que hay ciertas empresas que para evitarse este tipo de problemas que para ellos es un problema, es una carga económica. Evidentemente tener un hijo es una felicidad y la sociedad debe proteger a la mujer para hacerlo. Es evidente que el Estado también debe dar pues un apoyo a la mujer en un momento tan importante de la vida, pero es evidente que ese traslado de la responsabilidad en la protección de la mujer al empleador está generando un desestímulo para la contratación de las mujeres en edad fértil. Magistrada, una pregunta, ¿señor? Perdón interrumpirla. ¿Esto también no se prestaría en algún momento para que algunas empresas, por supuesto esto no es para generalizar, digamos, se aprovechen de esto y de alguna manera intenten demostrar que nunca supieron del embarazo de una chica, digamos, que está trabajando
y esto termine, digamos, afectando más los derechos a los cuales podría acceder una mujer, pues por supuesto que necesita como de ayuda en este estado? Esa es una pregunta muy importante, porque eso es la generalidad de los casos. Yo llevo trabajando muchos años en la Corte y no he visto un caso, sino miles, en donde los empleadores entonces ahora buscan cómo pues tratar de convencer que ellos no sabían que estaban en embarazo. Aquí hay dos reglas muy importantes. Primera regla, de acuerdo con la jurisprudencia, no fue el caso o los 3 casos que la Corte estudió. En esta ocasión no sucedió, pero la Corte ha mantenido en jurisprudencia anterior una regla que no se ha cambiado. Esa se mantiene en la jurisprudencia, que es hablar de la presunción. Ese es un tema en donde invierte la carga de la prueba. Si la mujer está embarazada y el empleador no le ha comunicado por escrito, pero todos los compañeros de trabajo sabían que estaba embarazada, pues se presume que el empleador conocía. Y otra regla que es muy importante aquí es que evidentemente la prueba de que el empleador no conocía es una prueba que se rige por la libertad probatoria. Eso significa que no es una tarea que deba ser única y exclusivamente expuesta mediante una comunicación por escrita, o sea, que haya una tarifa. La única manera es, muéstrame que usted me comunicó por escrito para que usted demuestre que efectivamente yo conocía. Que pues también es muy frecuente ese tipo de argumento. Existen muchas formas de probar que el empleador conocía. No solamente la comunicación por escrito, no solamente la sospecha. Existen muchas formas. Por ejemplo, que a usted le dijeron que la contrataban para hacer una tarea y después de un momento para otro le dicen, es que ya esa tarea no la necesitamos. Pero usted después demuestra que la tarea continuó. Ese fue el caso que nosotros fallamos en esta oportunidad. Se le dijo, era una ingeniera que la contrataron para hacer una obra. Le dijeron al mes siguiente, a haberla contratado, que ya no se la necesitaba porque la obra había finalizado. Pero resulta que existían elementos en el proceso que nos permitieron llegar a la conclusión que la obra aún no había sido terminada. En otras palabras, que el empleador no había dicho algo que era cierto. El empleador estaba ocultando una causa distinta a esa. La obra se mantuvo porque había fotos en donde mostraban que la obra había continuado. Porque cuando le pidieron que deje el cargo, le dijeron, entregue su cargo a quien va a hacer sus tareas, o sea, al nuevo residente. Luego, si le dicen que entregue el cargo a quien va a hacer las tareas, es porque efectivamente las tareas continuaban. Claro, magistrada. Esos son indicios, señora. Una precisión dentro de lo que estábamos conversando que me parece importante y muy clave tener en cuenta. Cuando estábamos hablando de contratos temporales, debemos entonces concluir que cuando existen contratos temporales, las mujeres embarazadas o las mujeres que en ese periodo quedaron embarazadas, sabiéndolo o no, el empleador se van a tener que ir. Bueno, eso obedece a muchos elementos en juego. Por ejemplo, si efectivamente la obra terminó, si a esta señora la contrataron para, hacer una obra, una tarea, la venta de carros, una duración, una obra que tenga fecha y determinación clara. Se agota la obra y pues definitivamente no puede seguir la empresa asumiendo algo que la obra pues
ya finalizó. Piense usted en unos ingenieros, no sé, que contratan para instalar computadores. Una vez instalados, pues, ¿qué se puede poner a hacer a la persona si ya se agotó su tarea? Luego, independientemente de que esta mujer se encuentre o no embarazada, pues la obra se agotó. Y por eso no obedece el retiro del trabajo al embarazo, sino a la finalización de la obra. Bueno, eso pues muestra que efectivamente la mujer fue retirada porque terminó la obra. Pero miren, en cambio, si yo le digo la contrato por duración de la obra y la obra no ha finalizado, en esa ocasión ahí sí es aplicable el 239 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo dice que carece de efecto el despido de una mujer embarazada. Bueno, pues magistrada, le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha dado, el tiempo se nos agota y bueno, pues creo que estas precisiones son muy importantes para que se tengan en cuenta a la hora de analizar este importante tema y este importante fallo que ha proferido la Corte Constitucional. Le agradecemos mucho su debate, Joana. Este es un tema de visiones en torno a la protección de la mujer. ¿Cómo se protege más a la mujer? Con una medida que mantenga permanentemente a la mujer en un empleo, a pesar de que la empresa ya no requiera sus servicios, o generando ese estímulo en la contratación, o con una medida que busque mantener a las mujeres en el empleo mientras se requiera y les muestre a los empleadores que no es malo contratar a mujeres o que no es desventajoso en términos de la empresa contratar a mujeres en edad de fecundar. Muchas gracias. A usted muchas gracias, magistrada. Bueno, pues no deja de ser de alguna manera polémico, Carolina, esta decisión que se toma porque, por supuesto, como le preguntábamos a la magistrada, habrá casos en los que muchas empresas, esto no es una generalidad, por supuesto, van a querer intentar decir que desconocían el estado de embarazo de la mujer y a la mujer le va a tocar emprender, digamos, si ocurre ese caso, pues una lucha y probar ante una empresa en una instancia judicial que sí estaba embarazada. Pues buenas tardes a los oyentes. A mí personalmente me parece que todos los argumentos que nos acaba de dar la magistrada son realmente perversos. ¿Por qué? Porque el problema es que están usando los mismos argumentos que se usó hace años para quitar las horas extra, supuestamente aduciendo una protección al empleado, supuestamente aduciendo una mejora de la calidad del empleo y de la cantidad del empleo, ante supuestos que de ninguna manera son comprobables. ¿Por qué? Porque es que a las mujeres no solo las discriminan laboralmente porque vayan a tener o no hijos. Si esa fuera la única razón de la discriminación laboral a las mujeres, pues el tema sería muy fácil de resolver. Sí, y tampoco se puede decir que esto va a generar entonces que van a empezar a contratar más mujeres en edades en las que puedan quedar embarazadas. Pues y lo otro es que uno sí alcanza a notar, por supuesto, esto es una interpretación solamente, que sí puede haber un retroceso, digamos, sobre todo en un país en el que la precariedad laboral es tan alta. Es un retroceso inmenso, José, es un retroceso grandísimo de un terreno que hemos ganado a las mujeres en Colombia, donde estamos tan desprotegidas de por sí. Era un terreno inmenso el hecho de la estabilidad laboral reforzada bajo cualquier circunstancia como existía hasta hace 3 días. Sí. Es un retroceso grandísimo porque se está aduciendo la discriminación como única razón para despedir a una mujer y como única razón válida dentro de la Corte para pedir un reintegro en caso de embarazo. Y no es así. Porque es que el tema de una mujer que pierde su empleo no solo lo pierde porque esté embarazada, ¿sí? Sino también si pierde su empleo estando embarazada, está perdiendo la capacidad de protección
a sí misma y a su feto. En un país con una mortalidad materno-fetal tan alta como Colombia, el hecho de que una mujer pueda tener asegurado un ingreso de inmediato también asegura una prosperidad dentro del embarazo, una prosperidad supuesta, pero en sí una prosperidad para que la mujer pueda asistir a sus citas médicas, pueda comprar todo lo que se necesita. Más allá del tema, porque aquí dentro de la sentencia, dentro del fallo, lo que se está aduciendo es que según el artículo 157 de la ley 100, deben ser atendidos en régimen subsidiado cualquier mujer embarazada si no cuente con los recursos económicos para acceder al sistema de cotizantes. Pero el punto es que si solo fuera el tema médico, lo único que asegura un buen embarazo o una buena posibilidad de crianza en los primeros meses, pues sería además, todo muy bonito, pero es que también hay que pensar en todos los demás gastos que implica el hecho de tener un bebé y si esa mujer pierde su trabajo, pierde esos ingresos y claro, pierde esas posibilidades. Y sobre todo que acá uno lo que alcanza a ver es que de pronto las mujeres que quedan embarazadas y que tenían un contrato a término fijo o digamos este tipo de contratos, pues sí que no van a tener nada que las proteja. O sea, ellas van a quedar en una desventaja frente a una mujer que tenga un contrato a término indefinido. Por supuesto. Porque además lo que dice esta sentencia es que con independencia de que haya aducido la empresa justa causa, no debe sufragar las cotizaciones requeridas para que la empleada tenga derecho a acceder a la licencia de maternidad. Tampoco debe pagar dicha prestación económica como medida sustitutiva, ni está obligado a reintegrar a la trabajadora desvinculada laboralmente. Pero además es una perversidad desde el sentido práctico, porque es que la mayoría, o sea, la licencia de maternidad, lo que pagan las empresas por la licencia de maternidad es solo un porcentaje. El resto del porcentaje lo paga la EPS, a la cual el empleado ha estado aportando. Entonces es aún más perverso pensar que que los empleadores son súper queridos y nos pagan la licencia de maternidad a las mujeres porque está en la bondad de su corazón. No, eso no es así. O sea, hay todo un sistema alrededor. Claro, pues aquí están las dos caras de la moneda. Pues entrevistamos a la magistrada ponente y pues aquí estamos escuchando también una interpretación que hace Carolina Vegas, que es compañera nuestra, editora de la revista Semana, y también que nos permite entender un poco este tema y sobre todo para que las oyentes y los oyentes puedan como tener herramientas para saber qué va a pasar después, Carolina. Y quiero decir algo más, que a mí lo que me parece más angustiante es el tema del preaviso. ¿Por qué? Porque es que un embarazo de ninguna manera es comprobable de forma inmediata. O sea, una mujer no queda embarazada e inmediatamente sabe que en efecto está embarazada. Toma un par de semanas, 3 en lo mínimo, hasta 8 en muchos casos, que la mujer sepa que en efecto está embarazada. Pero el hecho de que, o sea, este fallo aduce que el embarazo solo existe si se anuncia, y eso no es así. Un embarazo existe desde antes. O sea, sí, el hecho de que uno sepa a las 3 semanas que está embarazada no quiere decir que hace 3 semanas no lo estuviera. Mejor dicho, la mujer que ni siquiera se entera porque no se dio cuenta, porque es totalmente obvio que puede pasar que si una mujer no se entera, pues es desconocer una realidad no biológica. Tiene el derecho. Sí, claro. Y una mujer, es decir, nosotros le titulamos este podcast en Facebook haciéndonos la pregunta de ¿debo avisarle primero a mi empleador que a mi pareja que estoy embarazada? Pero también esto nos lleva a pensar a que qué tal si la mujer no se entera, pues si no se enteró entonces pierde el derecho. Y eso es terrible, Y además también siento que lo que no se está, este fallo es como un fallo para un país de ángeles en donde en efecto todos los contratos a término definido son en efecto contratos a término definido, como ella estaba dando el ejemplo para vender ropa en diciembre. Pero la realidad laboral en Colombia es que hay muchos empleados permanentes de diferentes empresas, incluso del Estado, que tienen contratos a término definido y que no son contratos que deberían ser a término definido. Sino que vuelven y te los hacen. Entonces, en este caso buscarían a otra persona, pues claro. y ahí se zafan, digamos, de la responsabilidad. Exacto, entonces ese es el problema, que también este fallo alimenta aún más la perversidad ya existente de los contratos a término definido, que incluso existen dentro de las propias instituciones del Estado. A mí me parece que esto es muy grave para la protección de la mujer, y me parece aún más grave que se alegue la supuesta protección de la mujer para dictaminar un fallo como este de parte de la persona, de la magistrada que es la encargada de los temas de género ante la Corte Constitucional. O sea, yo estoy anonadada. Realmente. Perfecto, pues muchas gracias Carolina, muchas gracias Johanna.
tenemos las dos caras de la moneda, dos interpretaciones distintas de este fallo de la Corte Constitucional, y con esta información nos despedimos de este podcast El Diario. Nos escuchamos el lunes a las 5:30 de la tarde. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.